Buenas noches, queridos hermanos, allá en casas. Los saludamos desde aquí, desde las instalaciones de la Comunidad de Integración Familiar. Esperamos que estos cantos les hayan animado, al igual que a nosotros. Qué bonito es vivir lo que cantamos, ¿no? Los que esperan en el Señor, Él nos va a dar nuevas fuerzas. Así que esta situación que estamos viviendo, aunque a muchos les canse, a muchos les fatigue, el Señor nos va a dar nuevas fuerzas para seguir aguantando lo que venga por delante todavía. Bien, si tienen ahí en casa sus Biblias, vamos a la primera carta que escribió el apóstol Pedro. Y ahí mismo en los primeros versículos él dice a quién escribió la carta, y a los pocos que están aquí, a mí me gusta luego hacerles algunas preguntas, allá también en casa, aunque no las puedan responder. Si las pueden responder, me dicen que las pueden responder o las pueden hacer las preguntas. ¿A quiénes les escribió Pedro? ¿Pero qué creyentes eran? ¿De qué extracción? ¿Eran judíos? ¿Sí, Rubén? Rubén acá dice que sí. Liz dice que no. ¿Y los demás? ¿Qué creen, que eran judíos o eran gentiles? A los expatriados. Bueno, se los voy a dejar de tarea, les voy a adelantar un poquito. Creo que había de los dos, pero en su mayoría, en su gran mayoría, eran gentiles, por lo que va describiendo a lo largo de la carta. Cuando en el capítulo 2 Pedro va a hablar acerca de los que no eran pueblo y que ahora son pueblo, nos está dando algunos datos de que no eran judíos, ¿sí? Eran gentiles. Y se está dirigiendo a estos hermanos. ¿Y por qué les está diciendo a esos que están ahí expatriados o están dispersos? Bueno, porque esto también nos da un dato más o menos para sacar un cálculo de la fecha en que fue escrita esta carta. ¿Alguien sabe más o menos en qué fecha fue escrita esta carta? Bien, Laura Rosales, a los gentiles. Más o menos en qué fecha fue escrita esta carta. Bueno, aquí nadie. Más o menos fechada entre el año 62, 64, y más o menos por esa fecha, en el 64, el emperador Nerón era el que estaba gobernando a Roma. Y si alguien desató una persecución feroz sobre los cristianos, fue Nerón. Y entonces, la finalidad de esta carta, cuando escribe el apóstol Pedro a los hermanos expatriados, la finalidad de esta carta es animarlos a todos estos cristianos que estaban sufriendo persecución. Les da unas palabras de ánimo, de aliento, de esperanza, para que no desmayen ante esta situación difícil que están enfrentando. Muchos de ellos estaban siendo aventados a los leones, al foso de los leones, al circo romano, quemados, colgados, y de hecho la tradición dice que Pedro murió alrededor de esos años, ¿sí? Quizás un poquito más adelante, el 64, 65, crucificado por este mismo emperador, y él, dice la tradición, no se sintió digno de ser crucificado igual que nuestro Señor Jesús y pidió que lo crucificaran de cabeza. Y hablando de cabezas, dicen que este mismo emperador le cortó la cabeza a Pablo. Entonces, ese es el contexto en el que está escribiendo el apóstol Pedro a los hermanos, ¿sí? Por el año que está escribiendo, y parte de ese propósito que él tenía, de su objetivo, era a través de esta carta y de su segunda carta estar explicando
con ciertos detalles algunas de las enseñanzas doctrinales que ya habían recibido los hermanos de Pablo, de los mismos apóstoles, enfatizar sobre esas enseñanzas doctrinales, pero sobre todo en la práctica de esas enseñanzas. No quería que se quedara nada más en pura enseñanza práctica, sino él quería llevar a los hermanos a practicar estas doctrinas que ellos estaban enseñando. No abarca muchas, pero abarca algunas muy importantes. Entonces va a explicar a detalle esto. Va a persuadir a los hermanos a tener un comportamiento de acuerdo a lo que debe caracterizar a un hijo de Dios, un comportamiento santo. Y de esta manera, pues los está preparando para este tiempo de sufrimiento. Así que ya nuestro hermano Memo vio parte del primer capítulo y de hecho vamos a ir a la parte final de este primer capítulo ahí en sus Biblias. Nada más voy a releer y después tomo a donde se quedó nuestro hermano Memo. A partir del versículo 13 voy a leer para tener el contexto y ya después nos vamos a partir del verso 17-18 para retomar el estudio. Algunas versiones dicen en esta porción de la Escritura es un llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Hasta ahí termina el capítulo 1 y después vamos a ver los 3 primeros versículos del capítulo 2, pero hasta ahí. Entonces vamos a retomar el estudio a partir del verso 17. Y de hecho, este verso lo voy a volver a leer más detenidamente, pero para que lo meditemos. No necesita incluso quizás ni interpretación. Más bien este verso necesita meditación. Deleitarnos en cada palabra que vamos a releer de este versículo y solo meditar en él. Creo que es tan claro, tan contundente este versículo, que si nada más meditamos en él, nos va a dar una enseñanza tal y una convicción y una paz en nuestro corazón y un entendimiento de las cosas de Dios que ustedes van a ver. Fíjense lo que dice el verso 17. Si nosotros invocar es traer algo de afuera adentro, y en este caso es a Dios, traer adentro a Dios. Si invocamos por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hemos invocado a Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, de hecho, si vemos en la epístola que escribe Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 10, me parece que es el verso 13, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que traiga al Señor a su vida. Versículos anteriores, en los versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo 10 de Romanos, dice: y todo el que confesare a Dios con su boca, ¿sí?, y creyere en su corazón, ¿sí?, será salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Sí? Y el verso 13 es contundente, dice: todo el que invocare al Señor será salvo. Nos está hablando el apóstol Pablo ahí, en esa epístola, acerca, digamos, del nuevo nacimiento. Todo aquel que invoca, todo aquel que nace de Dios, dice, y Dios no tiene diferencia o favoritismos entre las personas. A todos recibe, a todo aquel que le invocare. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido quién es Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros, una vez que pasamos a formar parte de la familia de Dios, tendría que venir un temor santo hacia Dios para conducirnos ahora en nuestra vida de una manera totalmente diferente a como nos hemos conducido hasta antes de conocer a Dios. Y dice, porque cada uno va a ser juzgado según su obra. Entonces nos invita el apóstol, dice, condúzcanse con temor todo el tiempo, refiriéndose a nuestra vida terrenal. Él le llama a todo el tiempo de su peregrinación. De esa manera se refiere al tiempo que vivimos en este planeta llamado Tierra. Nos está pidiendo, condúzcanse con un temor reverente hacia Dios, pensando, sabiendo que Dios es el que un día nos va a juzgar por todas y cada una de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Y después pasa a decirnos de dónde toda esta gente de extracción gentil, que ahí es donde entramos nosotros, hemos adquirido esa forma de vida que aquí debemos de dejar cuando invocamos a Dios. Si toda esa forma de vida que hemos tenido antes de haber conocido a Dios fue heredada, nos fue transmitida, la llegamos a vivir o a conocer, producto de enseñanzas que se nos dieron día tras día, con la forma en que se conducían nuestros padres o la gente que nos rodeaba. Así como el pueblo de Israel, llegó un momento en que fue rescatado del cautiverio que tenía, o de la esclavitud que tenía más bien en Egipto, ¿sí? Y Egipto y Faraón representan a Satanás, y estaban así esclavizados, y llegó un día en que Dios los rescató de ahí. Asimismo, de manera individual, Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir que teníamos. Hace un parteaguas en nuestras vidas y dice, ya nos rescató. Está hablando en pasado, dice, ya nos rescató de esa vana manera de vivir que nosotros heredamos de todo lo que nos estuvo rodeando, de todo lo que absorbimos durante todos esos años, lo que aprendimos viendo, escuchando, ¿sí?, con que otros nos ejemplificaron la forma en que se tenía que vivir. Y por consecuencia imitamos, porque a veces esa es la forma en que muchos son educados. Y hasta la fecha, una vez que ya nos hemos convertido, tenemos que saber la importancia que tiene de lo que nosotros enseñamos. Una vez yo les decía que leyendo lo que dice la psicología, dicen que nuestros hijos aprenden de nosotros solo el 7% de lo que les decimos. Solo reciben el 7%, pero aprenden el 93% de lo que nos ven hacer.
O sea, quiere decir que es mucho más fuerte nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, que lo que les decimos. Así que no valen aquí las palabras o las enseñanzas nada más verbales, si no van respaldadas por un comportamiento de acuerdo a eso que enseñamos, si es algo que lleve a lo bueno. No podemos decirle a un hijo, sé generoso, enseñarle la generosidad, a que ayude a sus semejantes, cuando nosotros no somos dadivosos y no ayudamos a nadie. Va a haber una incongruencia entre lo que les decimos, ¿sí?, y lo que actuamos, y van a aprender más de lo que nos vean hacer. Y es más fácil, por ejemplo, verlos en ejemplos más grotescos. Un padre le puede decir a su hijo, no es bueno tomar, hace daño el alcohol, pero si el padre es un borracho, o sea, lo más seguro es que el hijo no le va a creer. ¿Por qué mi padre me dice algo que él mismo no practica? Y eso lo adquirimos de ese medio en el que nos estamos desenvolviendo. Después pueden venir a nuestras vidas otras gentes. Aunque aquí Pablo se refiere más a lo que adquirimos de nuestros, Pedro, se refiere más a lo que adquirimos de nuestros padres, ¿sí?, que a otras gentes, pero en nuestras vidas no son nuestros padres los únicos que nos rodearon. Después tuvimos influencia de compañeros de escuela, compañeros de trabajo, en fin, un sinfín de cosas, pero de todo eso que es una vida vana, que es vacía, que es inútil, dice Dios, ya los libré. En el momento en que creyeron en mí, en ese momento ustedes son nuevas criaturas y ya no están o no tienen necesidad de estar esclavizados a esa forma de vida. Pero el cambio no es automático. O sea, opera un milagro en cada uno de nosotros. Pablo refuerza esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y uno diría, ¿así de fácil? Bueno, sí y no. Porque digamos, la salvación es cuestión de un instante, de una decisión, pero la santificación es un proceso de toda nuestra vida. Y es a lo que se va a referir el apóstol Pedro, que nos está hablando de ese proceso de santificación que tienen los creyentes. Y entonces, para darle más énfasis a esto, nos pone en perspectiva a qué se debió esto, o este milagro, o este hecho que Él ya consumó al decirnos, ya fuimos librados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y empieza Él a decir, dice, y eso, que de lo que ya fuimos librados, dice, no se logró con cosas corruptibles. Y pone quizás lo que el ser humano más valora en este mundo, lo que tenga más valor, oro, plata, ¿sí?, puede haber piedras preciosas. Dice, no se logró con esas cosas que a pesar de que sean muy valiosas, son corruptibles, sino hubo un precio que hubo que pagar para que nosotros fuésemos librados de nuestra esclavitud, de nuestra vana manera de vivir, para que ahora tengamos la posición que tenemos en Cristo como hijos de Dios. Y ese precio es un precio que nadie podía pagar más que el Hijo de Dios. De ninguna otra forma podíamos haber sido rescatados de esa forma de vida. Dice, con la sangre preciosa de Cristo. Y vaya que sí ha sido una sangre preciosa. Porque fue suficiente para lavar nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y esto no es una autorización para pecar. Para eso alcanzó la sangre de Cristo. Y no solo los propios, sino los de toda la humanidad. Él cargó, dice el profeta Isaías, sobre él los pecados, el castigo de la paz que deberíamos de adquirir o que adquirimos para con Dios, dice, recayó sobre él. Por eso que él hizo, ¿sí?, nosotros podemos estar ahora en una relación de paz con Dios.
Y tenemos que tomar conciencia del precio que le costó a Dios, la sangre de su Hijo, del precio que le costó a Cristo. Hermanos, no seamos simplistas cuando decimos a la gente la salvación es gratis. No es gratis, la salvación no fue gratis. Fue el precio más alto que se pudo pagar. Y ese es el valor que Dios nos ha dado a ti y a mí. Tenemos tanto valor a los ojos de Dios que dio lo más preciado que tenía Dios, a su Hijo, la sangre de su Hijo. No sé si esto te pueda conmover, pero ese es el precio que Dios pagó, que Cristo estuvo dispuesto a sufrir, a derramar hasta la última gota de su sangre, por amor a ti y a mí. Ese fue el precio. No hay cómo cuantificar el costo de ese sacrificio. No se alcanza a cubrir, creo que es el Salmo 49, el que dice, ¿qué pagará el hombre por su rescate? ¿Habrá algo que pueda pagar? Dice, no hay forma que el hombre pueda pagar algo por su rescate. Y no es a veces lo que más apreciamos en la vida, la propia vida, valga la redundancia. ¿Cuánto pedirías, Liz, si te piden algo por Rebe? En precio. ¿2 millones? ¿3, 5, 10? Y de dólares. No, ¿verdad? Un padre no le pone precio a su hijo. No le pone precio a la vida de otro ser humano. Y sin embargo Jesús lo dijo. Lo dijo en Juan 15, dice, ahora ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. Dice, y no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Y a ese nivel nos vio Cristo como amigos y estuvo dispuesto a dar su vida, su propia sangre. Así que ese fue el precio, pero esto no fue en un momento determinado, bueno, sí fue en un momento determinado de la historia, pero fue determinado en la eternidad pasada. O sea, fíjate lo que dice después los versículos que vienen. Dice el verso 20, ya destinado este sacrificio o este derramamiento, este precio que se pagó por nuestra salvación, dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. O sea, ¿cuándo ideó Dios este plan? Desde antes que tú y yo existiéramos, desde antes que el mundo existiera. Hubo un consejo en el cielo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se diseñó un plan en donde ahí se destinó lo que iba a ser. Y Jesús, como Dios Hijo, dijo, yo voy. Y estuvo dispuesto a esto desde antes. Porque Dios todo lo sabe, sabe de antemano las cosas. Sabe que el hombre le iba a fallar cuando creara a Adán, a Eva, que iba a haber una caída. O sea, digamos, ese plan fue el plan A de Dios. Y Dios nunca tuvo plan B. Algunos creen que porque le falló a Dios con la creación de Adán, después tuvo que venir Jesús. Dios, fíjense, ya sabía que Adán le iba a fallar. Y lo creó. Ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Y nos creó. Judas, todos, dice la Escritura, todos nos desviamos. No hay uno solo que busque a Dios. Todos nos descarriamos, ¿sí? Por si tú te creías bueno. Algunos dicen, yo soy buen pecador. Pues aunque seas buen pecador, estás perdido. O sea, todos, nadie. Y entonces Dios diseñó desde antes ese plan. Y conociendo todas las cosas, dice, pero iba a haber un tiempo determinado por el mismo Dios.
Y ese tiempo se presentó en el momento adecuado cuando vino Cristo, y dice, y lo hizo por amor a nosotros. Dice, así fue manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Y mediante esto que se hizo, mediante este plan, mediante este diseño de Dios, dice, en el cual ahora creemos en Dios. Porque si a ti no te conmueve esto, cuando Dios te revela lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo por ti, y te conmueve, hace que rindas tu vida a Dios, entonces dice, mediante esto que sucedió, ahora has creído en Dios. Has rendido tu vida a Él, ya crees en Él. Y crees en Él porque la forma en que se confirmó de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo fue que al tercer día lo resucitó. Se levantó. Alguien dijo así muy poéticamente que la cuna del cristianismo es una tumba vacía. Cristo no está en la tumba. Cristo no se quedó clavado en una cruz. ¿Sí? Aunque veamos crucifijos con un Cristo todo ensangrentado, con su corona de espinas, no se quedó ahí. En los versículos 3 y 4 de la primera carta a los Corintios, resume Pablo en pocas palabras lo que es el Evangelio. Dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, dice, y Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Digamos, esas fueron las tres facetas en la culminación de la obra de Cristo. Muere por nuestros pecados, lo sepultan para confirmar que había muerto, pero se resucita al tercer día. Y entonces dice aquí el apóstol Pedro que mediante eso que creímos, Dios le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza solo esté puesta en Dios y en nadie más. Solo en Él vamos a poner nuestra fe, nuestra esperanza en ese acto glorioso que hizo Dios al resucitar a su Hijo Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos los creyentes. O sea, así con el mismo poder que Dios levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros y es el mismo poder que opera en nosotros. No me pidan explicarlo porque a veces hay cosas que no se pueden explicar. Tienen que ser por revelación. Que Cristo y Dios Padre juntos y el Espíritu Santo vengan a morar en un cuerpo humano, no lo entiendo, pero lo he experimentado. Y eso es lo más importante, ¿no? Y entonces una vez que sienta estas bases o estas doctrinas el apóstol Pedro, ahora nos va a hablar acerca de otras cosas, porque nos da como un resumen de ese rescate que hizo Dios por nosotros, y ahora nos va a llevar a la cuestión de una exhortación práctica en el amor fraternal. Dice, una vez que vamos entendiendo esto, dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, entonces sienta esas bases, dice, ya han sido purificadas sus almas. Y fueron purificadas porque, bueno, voy a hacer la pregunta ahí. ¿Cómo fueron purificadas nuestras almas? A los de allá y a los de acá. A los pocos de acá y espero que sean los muchos de allá. ¿Cómo fueron purificadas nuestras almas? Por medio del sacrificio de Jesús. ¿Sí, Rubén? Es en parte verdad. Pero él lo dice adelante el versículo. Y se fueron purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la verdad, ¿sí?, vienen a ser purificadas nuestras almas. En algún momento dado, Jesús
se paró delante de la gente y les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no estaba hablando Jesús acerca del concepto de la verdad, de tener una definición de acuerdo a un diccionario de lo que es la verdad. Estaba hablando de su persona, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, ahí se para delante de la sinagoga y de los judíos que estaban ahí y lee al profeta Isaías en el capítulo 61 y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, y empieza a declarar la profecía, y después de eso cierra el rollo del profeta Isaías, dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes la escritura, esta escritura. Y está diciendo: soy yo ese del que habla Isaías, y está diciendo él mismo: conocerán la verdad. Y más adelante en el Evangelio de Juan, dice Jesús en el capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él mismo se personifica como la verdad, ¿sí? Y entonces, una vez que nosotros hemos sido purificados, o han sido purificadas nuestras almas porque obedecimos a la verdad, y esa verdad está declarada mediante el Espíritu, en la Escritura también dice: mediante el Espíritu, para que ahora tengamos una práctica de amor, de un amor fraternal, no fingido. Y siempre que encuentro así palabras como estas, no fingido, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: verdadero hijo en la fe, yo siempre pienso en la contraparte, ¿no? Por ejemplo, si Pablo le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, para mí es que hay falsos hijos en la fe, ¿no? ¿O no? Si le dice verdadero, es porque hay falsos. Y si le dice aquí, el apóstol Pedro dice: por el amor fraternal no fingido, quiere decir que hay amor fraternal que se finge, ¿o no? Mira, te voy a poner unos ejemplos, a ver, porque nosotros podemos fingir, hermanos. No estés pensando en el hermano que finge, en la hermana que finge. Piensa en ti si no finges. Mira, sales en la mañana. Hoy, como no hay mucho trabajo, no se está yendo a trabajar, sales medio mugroso en la mañana. ¿No te bañaste? ¿Sí? Tuviste que salir a comprar algo a la tienda. Y pasa el vecino. Y el vecino te dice: buenos días, vecino. Y tú, sonriendo, le dices: vecino, buenos días, ¿cómo amaneció hoy? ¿Sí? Bien, vecino. Ya te echas unas cuantas palabritas con él y se va el vecino, y luego dices: uy, qué gordo me cae este cuate. Híjole, no lo soporto, pero ¿a poco no luego somos así? Fingimos las cosas. Tenemos palabras de cliché. Vamos al trabajo y te preguntan: ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Como si estuvieras muy interesado en la gente, ¿no? Podemos fingir el amor. Y entonces el apóstol Pedro nos está invitando a que por medio de esa purificación que Dios ha hecho en nosotros y que nos vamos a seguir purificando para santificarnos cada día más, ahora pongamos en práctica nuestro amor sin fingimiento. Dice: ¿cómo lo vamos a hacer? Amémonos unos a otros entrañablemente desde el fondo de nuestro ser, desde las entrañas, ¿sí? Que haya un amor que salga desde lo más profundo de nuestro ser. Así ámense entrañablemente, con un corazón puro, con un corazón limpio. Esa sería la forma en que deberíamos de conducirnos. Ya acuérdense que viene hablando, ya en versículos anteriores, nos está poniendo como modelo a Dios. Dice: sean santos como Dios es santo. Más adelante, capítulos más adelante, nos va a hablar acerca del modelo también de Dios o de Cristo. Dice: sigan sus pisadas. Y aquí nos está diciendo el apóstol de qué forma tenemos que amarnos. ¿Sí? Quitamos el fingimiento y ahora tenemos un amor real, verdadero, profundo, que nos interesamos por el otro. Aún
a costa de lo que nosotros tengamos que padecer, de lo que nos cueste. Nos puede costar horas de sueño, nos puede costar dinero, puede que descuidemos a veces puede ser así, a nuestra propia familia por atender a un hermano o una hermana. Eso es lo que está pidiendo el apóstol, o los está exhortando de qué manera nos debemos amar. Después dice, siendo renacidos, o sea que hemos sido regenerados, hemos tenido un nuevo nacimiento, dice, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, y esa incorruptible es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, hay algo de donde nosotros fuimos engendrados. ¿Qué sería ser renacido de algo incorruptible o de algo corruptible? Cualquiera de las dos. Corruptible es que perece de nuestros padres. Y incorruptible. Muy bien, Liz. Muy bien. Dice Liz, algo corruptible es algo que perece, como puede ser el nacimiento de nuestros padres. Y lo incorruptible sería el nuevo nacimiento. Dice el Evangelio de Juan, cuando Juan está recordándonos lo que vino a hacer Jesús, ¿a qué vino? Dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo a lo que vino Jesús? A cumplir una misión, un propósito, una obra que tenía que hacer. Dice, a lo suyo vino. Y después habla de su pueblo, dice, y los suyos, su pueblo, el pueblo de Israel, dice, no lo recibió. Ellos no quisieron recibir a su Mesías. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los que no son engendrados, o los que no vienen de una simiente incorruptible, dice, los que no son engendrados de carne y de sangre, diciendo de los padres. No vienen engendrados ahora esos nuevos hijos de Dios por la voluntad de un varón ni de una mujer, sino son nacidos de Dios, del Espíritu. Esa es la simiente incorruptible. Los que nacemos del Espíritu, el nuevo nacimiento. Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 a Nicodemo, dice, no, dice, tienes que nacer del Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es corruptible. Y lo que nace del Espíritu, espíritu es incorruptible. No va a perecer, no se va a acabar. Dice, y Pedro nos está diciendo, dice, hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, y esto tiene su fundamento, dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y encontramos en la Escritura varios pasajes. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar. ¿Sí? Todo puede perecer, pero no lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, si Él lo dice que va a permanecer, va a permanecer. Y si dice que nosotros ahora nacimos de una simiente incorruptible y que no vamos a morir, no vamos a morir. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, a Marta en específico, cuando su hermano murió. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no va a ser una simiente corruptible, sino incorruptible. No se muere, no perece, no se acaba. Y en eso nos está queriendo centrar el apóstol Pedro para decirnos, de esa manera hemos sido renacidos. Y entonces, para reforzar esto, yo creo que en ese momento como que le vino la revelación de un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? De la Escritura.
como a veces nos puede pasar a nosotros. Estamos hablando de algo y nos viene el recordatorio de un versículo y se acuerda de una porción que viene en el libro de Isaías y lo refuerza Santiago también. Y entonces dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y como que refuerza con este versículo lo que es la simiente corruptible y la simiente incorruptible. ¿Sí? La carne, el que nace de la carne, el que es corruptible, lo compara a la hierba del campo. Dice: y toda la gloria que pueda nacer de esa simiente, por mucha gloria que tenga, dice, es como la flor de la hierba. Tú puedes ver hoy a los hombres más ricos. Cuando pasen a la historia, después de un tiempo tú vas a conocer su historia. Un día en un estudio de mujeres les traje la lista de 10 hombres que habían estado o que habían sido de los más ricos en su tiempo. Unos murieron en la indigencia, otros se suicidaron, ¿sí? Otros se alcoholizaron. ¿Y de qué les sirvió su gloria? Todo lo que tuvieron. Jesús lo resumió en estas palabras: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Así que toda la gloria que pueda tener un hombre en esta tierra, basado en su carne, en su simiente corruptible, dice Pedro, recordando al profeta Isaías, es como la hierba del campo y como la flor del campo. Hoy está, dice, y al rato ya no está. La hierba se seca y la flor se cae y se acabó. Pereció, ¿sí? Y son echados al olvido. Fíjense, vuelvo al contexto que les decía de la época en que se escribió esto y el emperador que estaba gobernando. Era el más poderoso del mundo, Nerón. Y Pablo y Pedro fueron hombres que martirizados por él. Hoy en día muchos seres humanos les ponen a sus hijos Pedro o Pablo y a los perros les ponen Nerón. ¿Alguien tiene un perro Nerón? Yo he conocido varios perros Nerones. Ese es el honor que tiene Nerón. Solo quedó su nombre para ponérselo a un perro. Yo no quiero que mi nombre se lo pongan. Bueno, no creo que mi nombre se lo pongan a un perro. Y no por mí, ¿no? No por mí. Y ya después dice el apóstol: y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Como resumiendo el apóstol, el evangelio, ¿sí?, ha sido anunciado, ¿sí?, y están teniendo como consecuencia de todo esto, en el contexto podemos ver, ¿saben qué recibimos de todo esto? Vida, la vida de Dios. Pero como antes no había en la escritura ni capítulos, ni versículos, ni fracciones como se ha dividido la Biblia, la lectura es continua. Y después entramos al capítulo 2 y empieza el capítulo 2 diciendo el apóstol: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Déjame leerte esta porción en la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque a lo mejor hay algunas palabras que no se entienden bien ahí, o alguien entiende, por ejemplo, esta palabra de detracciones. ¿Qué es una detracción?
Vamos a ver esta versión. Dice, por lo tanto, dice, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Así traduce la nueva traducción, la traducción viviente, traduce esta palabra de detracciones. Dice, comentarios hirientes. Otras versiones dicen, creo la nueva versión internacional, dice murmuraciones. Quítense de ustedes toda murmuración. Dice, Romanos 1:30. Dicen murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Sí, ahí es otra porción en Romanos donde viene esta palabra de detractor o detractores o detracciones. Bueno, sigo la lectura, vuelvo a retomarla. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora, Pedro entiende que se está dirigiendo a hermanos regenerados, que han nacido de nuevo. Y mira, todo ser vivo, todo bebé que nace, algo que los va a caracterizar es que deben de crecer. Tú te puedes imaginar, Rebe, que te hubieras quedado así como de un mes y nunca hubieras crecido. Hay mamás que dicen, ojalá nunca crezca mi hijito. ¿No? Porque dicen, hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos más grandes, problemas más grandes. Pero mira, una de las características de los seres vivos es que crecen. Deben de crecer. Pero Pedro está hablando en términos espirituales, pero toma como un ejemplo natural. Dice, desechen, desháganse, quiten. ¿Sí? Esa es la palabra que está diciendo, desechen pues de su vida, ahora que son hijos de Dios, todo lo malo que ustedes hacían o lo que sigan haciendo. Todo el tipo de engaño que puedan estar haciendo. Si antes eras una persona tramposa, que mentías, quítalo ya de tu vida, no tienes necesidad de eso. Tienes una simiente nueva. Ahora tienes que caminar como un hijo de Dios. Dice, quita la hipocresía, como se refería antes al amor fraternal no fingido. No seas hipócrita. Quita de tu corazón las envidias. La envidia es algo que corroe por dentro. Es sufrir por lo que otro tiene. Estar descontento porque al otro le vaya bien. Y si quita todas las distracciones o todas las declaraciones o todo lo que hagas que hiera a los demás. Dice, y para que esto suceda, dice, pues no te puedes quedar como un niño. Dice, desea, anhela, como esos niños recién nacidos. ¿Sí? Les ha tocado ver a un bebé cuando nace y la primera leche que se le llama el calostro de la mamá, cuando la bebe. ¿Alguien le ha tocado ver eso? Bueno, a las mamás, ¿eh? Las mamás, por supuesto. Pero tan ávidos que están los niños. Tienen de una forma natural saber cómo beber. Fíjense, ¿a quién fue? No sé si fue a Lalo, a su hija de Lalo, o fue a Dani. Pero aparte de eso, yo leí una historia que a lo mejor algunos de ustedes leyeron acerca de
de un hombre que nació sin ojos y que lo tiraron y lo abandonaron. No me acuerdo del nombre de este hombre, que después se convirtió en un virtuoso de la música, pero nació sin ojos, con una deficiencia mental, y lo abandonaron y lo tiraron para que se muriera. No sé cuánto tiempo estuvo así, pero cuando lo recogieron, no estaba muerto. Y la persona que lo recogió, al quererlo alimentar, como nunca había probado ese alimento de su madre, como que no sabía absorber. Y le pusieron una mamila y no chupaba la mamila. Y la persona que lo recogió quería enseñarle, como chupando así su mano del bebé, como queriéndole enseñar. Y finalmente, de manera instintiva, logró chupar la mamila y empezó a alimentarse. Pongo esto como ejemplo porque fue una necesidad, un deseo de este bebé de seguir viviendo. Quizás no consciente para él, pero deseó esa leche. Cuando la empezó a probar, ¿sí?, empezó a reaccionar y finalmente un día les voy a traer la historia. Es una historia preciosa porque creo que hasta no sé cuántos años, 13, 15 años, logró dar su primer paso ayudado por su madre y no hablaba, en fin, pero Dios hizo un milagro ahí. Y entonces el apóstol nos dice, así como esos niños desean la leche, ¿sí?, los recién nacidos, ustedes que están recién nacidos, les dice a los que se han convertido, sobre todo a los gentiles, de ustedes que ya nacieron de Dios, como esos niños que ustedes ven, deseen la leche, ahora la leche, pero la leche espiritual. Deseen la palabra de Dios, deseen el alimento que Dios les va a dar, dice, pero que sea un alimento puro, que no esté adulterado. Y eso me vuelve a hacer reconsiderar. La palabra de Dios la podemos alterar, la podemos sacar de contexto y aplicarla para los propósitos que yo quiero y lo que quiero decir. O sea, puedo manipularla. Y si alguien no conoce la Escritura, se le puede engañar. Ayer decía en la célula que tenemos, cómo hay gente que maneja esta doctrina de la prosperidad, que saca de contexto algunos versículos. Y un versículo que viene en la segunda carta a los Corintios, dice la Escritura que Jesús, que Cristo, siendo rico, dice, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y entonces estos toman este versículo fuera de contexto y empiezan a decir, ya ven cómo Dios quiere que nosotros seamos ricos. Si somos hijos del rey, pues tenemos que ser ricos. Los reyes son ricos y tienen la abundancia, ¿sí? Y entonces Pedro nos está advirtiendo, sí, deseen el alimento espiritual, la leche espiritual, para que de esta manera ustedes crezcan, pero que nadie se las adultere. Y una forma de adulterar, hermanos, es decirle a alguien que se convirtió, mira, una vez que vengas a Cristo, todos tus problemas se acabaron. Ya no más dolor, no más sufrimiento, ¿sí? Se acabaron. Y a lo mejor ahora en este tiempo de pandemia dicen, ¿y eso que me prometieron? Mira, si tú me estás escuchando y no has conocido de Dios, te voy a decir la verdad, espero no te decepciones. Quizás si vienes a Cristo, tus problemas van a aumentar. Pero también te quiero alentar con esto. Si vienes a Cristo vas a tener un poder que no tenías antes para enfrentar esos problemas. Ya no vas a estar desarmado. Vas a tener a alguien que va a pelear tus batallas. No las vas a pelear tú, las va a pelear Él por ti. Y entonces Pedro nos está diciendo esto a cada uno de nosotros, que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por este alimento, que es la palabra de Dios, para que por ella
se va a producir algo en nosotros. Crezcan. Por ella vamos a crecer. Pero aquí les voy a hacer otra pregunta. Dice, crezcan para salvación. Pues no, ya somos salvos cuando nos convertimos. ¿Por qué el apóstol Pedro dice, ustedes crezcan para salvación? ¿O somos salvos o no somos salvos? ¿Y por qué dice crezcan para salvación? Porque todavía no, o sea, ya somos salvos, pero todavía, digamos, no estamos disfrutando con toda su plenitud de esa salvación. Dice Beto que somos salvos, pero no estamos disfrutando en toda su plenitud la salvación. Digamos, la salvación se da de alguna forma. Es un hecho real que cuando nos convertimos somos salvos. Pero también esa salvación, digamos, es progresiva. Va a continuar en la medida en que crecemos. ¿Sí? Necesitamos ir teniendo mayor conocimiento de lo que es la palabra de Dios para que esa salvación se afirme, para que no nos mueva nadie de eso. Y se va a consumar, ¿sí?, hasta el fin de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesús o cuando nosotros nos muramos y vayamos a su presencia. Mientras, también se puede perder. Por eso la Escritura nos advierte, dice, cuidad con temor y temblor esta salvación tan grande que han recibido. Cuídenla. Si no, ¿para qué nos advertiría la misma Escritura que cuidemos algo que no vamos a perder? Entonces, está hablando que aunque ya es un hecho real, es algo en lo que tenemos que ir creciendo. En la medida en que crecemos, esta salvación la podemos ver mucho mejor. ¿O no te ha pasado así? Ok, fue una experiencia maravillosa si entendiste en ese momento de tu conversión la salvación. Pero de todo lo que vimos anteriormente, todavía muchas cosas no practicábamos, de la santidad, de dejar las cosas atrás, y de esta forma la salvación se va afirmando cada día más, y es a través de ese crecimiento espiritual que nosotros también estamos creciendo en nuestra propia salvación. Y termina esta parte diciendo, es el último versículo, el 3, si es que han gustado la benignidad o la bondad, las buenas cosas de Dios. ¿La hemos gustado? Estoy seguro que todos. Todos hemos gustado de la bondad de Dios. Salmista creo les decía, vengan y gusten de la bondad de Dios. Gusten. Y hermano, cuando tú has gustado de la bondad de Dios, puedes decir con el salmista, fuera de ti, Señor, no quiero nada en la vida. No quiero nada. Prefiero pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. No se compara el mejor día de mi existencia antes de conocerte con el peor día de mi vida ya habiéndote conocido. No tiene comparación. El peor día de mi vida estando en el Señor es mejor que el mejor día sin haber conocido al Señor. La diferencia es que antes tuviera lo que tuviera, estaba muerto en mis delitos y pecados. Y aquí, aunque haya días de aflicción, como cantábamos al principio, vamos a esperar en el Señor y Él nos va a dar nuevas fuerzas. Viene más adelante una porción donde Pedro, yo creo, recordando lo que significa su nombre y atendiendo a lo que el mismo Señor le había encomendado, ¿sí?, de apacentar la grey, va a desarrollar una idea acerca de lo que somos nosotros como parte del pueblo de Dios. Somos, al igual que Pedro, piedras, pero piedras no inertes, sino piedras vivas, que vamos construyendo un edificio que ahora es el templo de Dios.
Y no lo hacemos de manera aislada, somos piedras. O sea, no sé si alguien ha visto la construcción de una barda con ladrillos. ¿Cómo van los ladrillos? Como que van entrelazados, ¿no? La mitad de uno va con el otro, no van encimados uno tras otro. No, entrelazados. Pablo dice que bien concertados todos los ligamentos, ¿sí?, uniéndose todas las partes del cuerpo, van dando su crecimiento. Así que eso es lo que nos vamos a ocupar la próxima semana, ¿sí?, del capítulo 2, léanlo, del verso 4 hasta el verso 11. Bueno, ojalá sigamos más, ¿sí? Les invito a que oremos, hermanos. Vamos a orar para dar por terminado este estudio. Ahí en tu casa también inclina tu cabeza y démosle gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición que nos sigues concediendo, de por estos medios podernos comunicar con nuestros hermanos, seguir escudriñando tu palabra. Señor, te pido que envíes tu bendición, tu vida eterna a cada hogar que está ahorita conectado, Señor. Que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos en especial por nuestro hermano Óscar Arriaga, Señor, que está presentando síntomas de fiebre. Ten misericordia de él, Señor, si pudiera haber algo de este virus. Confiamos en ti, Señor, en que tu mano de poder lo puede librar de esta situación. Guárdalo, Señor, dale fe a Lore, su esposa, Señor, Andrea, su hija, que ellos no dejen de confiar en ti. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.